Año 1600. En una plaza silenciosa, rodeado por monjes encapuchados y soldados armados, un hombre fue encadenado a una estaca de madera. Su nombre, Giordano Bruno. Su crimen, decir que el alma era infinita, que el universo no tenía fin, que el pensamiento moldea la realidad. Mientras el fuego subía por sus piernas, no gritó, no rogó. Solo dijo una frase que el tiempo jamás pudo quemar. Encenderán esta antorcha, pero jamás apagarán la verdad. Lo que pocos saben es que antes de ser arrestado, Bruno envió una pequeña caja metálica sellada a un monasterio escondido en Padua. En su interior, fragmentos de textos codificados, diagramas alquímicos y reflexiones que jamás se atrevió a decir en público. Lo que vas a escuchar no es solo teoría ni filosofía, es una reconstrucción fiel del pensamiento más radical de Bruno. Una visión del universo, del alma y de la realidad que cambia todo. También hallarás fragmentos de su vida interior. Por eso es importante que escuches cada palabra, no por mí, sino porque este legado fue escrito para quienes están listos para recordarlo. Porque si su sacrificio sirvió para algo, que sea para que tú no vivas más dormido. Comencemos. Mi nombre es Giordano Bruno. Y estas palabras no fueron escritas para el mundo, sino para quien esté listo para recordarse a sí mismo. No sé si estás leyendo esto siglos después, o si lo estás escuchando ahora, pero si ha llegado hasta ti, es porque tu alma está en el umbral exacto donde comienza el despertar. Lo que estás a punto de oír, no lo dije en voz alta mientras vivía, no en París, no en Londres, ni siquiera frente a mis discípulos más fieles, porque hay cosas que no se enseñan con palabras, solo se revelan con experiencia. Y yo lo descubrí demasiado tarde. No fue en un libro, ni en una fórmula. Fue una noche en que casi muero y el universo me mostró lo que nadie me había explicado jamás. Fue en Venecia. Me encontraba solo, febril, acostado sobre el suelo de piedra de una habitación alquilada. Había discutido con un noble ignorante que me acusó de hereje. Esa misma tarde me apedrearon. La fiebre llegó esa noche como una mordida del cielo. Y entre delirios vi mi vida, no como recuerdos, sino como proyecciones. Como si todo lo que me había ocurrido, cada traición, cada pérdida, cada caída, fuera una consecuencia de algo que yo mismo había estado emitiendo, sin saberlo. Vi el miedo que llevaba desde niño, la culpa por cuestionar, el anhelo de ser aceptado por quienes no sabían ni siquiera aceptarse a sí mismos. Todo eso lo había proyectado en mi camino, y el mundo solo me había devuelto mi propio reflejo. Ahí lo comprendí. No estaba viviendo lo que merecía. Estaba viviendo lo que no había transformado dentro de mí. Me senté, aún temblando, y comencé a escribir en una hoja rasgada. El universo es un espejo, y tú eres el que sostiene el marco. A la mañana siguiente, mi cuerpo estaba débil, pero mi conciencia estaba completamente encendida. Ese fue el principio de todo. Llamé a ese descubrimiento el mapa invisible del alma y comprendí que cada ser humano camina dentro de un trazado interno, hecho no de calles, sino de pensamientos, no de ciudades, sino de emociones antiguas, muchas veces heredadas, que determinan las rutas que la vida va a seguir. Desde entonces comencé a observar a mí mismo primero, luego a los demás. Un pescador en Roma repetía los errores de su padre sin notarlo. Una mujer noble atraía a hombres crueles, aunque decía desear ternura. Un niño que nunca fue visto se convertía en un adulto que nadie escuchaba. Todos caminando dentro de mapas invisibles, como yo. Y entendí que la libertad no estaba en escapar del destino, estaba en redibujar el plano interno desde el que estás creando tu realidad. Si hay algo en tu vida que se repite, si hay un dolor que parece eterno, no lo mires como castigo.
Míralo como una señal, una coordenada, un punto exacto en tu mapa que te está pidiendo ser transformado. No estás reaccionando al mundo, estás proyectándolo. Y si cambias dentro, el mundo, sin que lo fuerces, también comienza a cambiar. Ese fue mi primer gran secreto, y por eso lo escribo ahora. Porque si esta voz aún resuena, es porque no está muerta. Solo estaba esperando que tú recordaras. Pero recordar no siempre es fácil. A veces, para hacerlo, hay que regresar mucho más atrás, incluso a la infancia, porque muchas de las rutas que hoy recorremos sin entender por qué, fueron trazadas antes de que tuviéramos siquiera conciencia de elegir. Y si me permites, contarte algo más. Quiero llevarte al momento en que yo descubrí que ni siquiera todos mis pensamientos me pertenecían. Tenía 7 años la primera vez que escuché a mi padre decirme que debía quedarme callado. Estábamos en el campo, recogiendo piedras del camino para el nuevo huerto. Le pregunté por qué los ricos tenían tierras tan grandes si no las trabajaban. Me miró, apretó los labios y murmuró: «No preguntes eso nunca más. No es seguro, ni para ti, ni para mí». Ese día aprendí algo, no sobre el mundo, sino sobre el miedo. Y ese miedo no era mío. Lo heredé, lo cargué por años sin saberlo. Me acompañó en mis silencios, en mis ideas reprimidas, en mis sueños postergados. Y no fue hasta mucho después, cuando ya era un hombre perseguido por mis propias palabras, que entendí. Gran parte de lo que pensaba no era realmente mío. Eran voces antiguas, voces de padres, de maestros, de sistemas que sembraron en mí ideas como semillas, sin que yo lo notara, creencias que imitaban mi voz interna, pero no nacían de mi alma. ¿Cuántos pensamientos que te habitan hoy en realidad no son tuyos? ¿Cuántas veces decides por miedo a decepcionar una figura que ya ni existe? ¿Cuántas veces sientes culpa por algo que nunca debió doler? Cuando descubrí esto, sentí vértigo, como si mi mente hubiera sido un templo, infiltrado por otros. Pensaba que era libre, pero vivía rodeado de ideas prestadas. En París, tuve un maestro de retórica que admiraba mucho. Él decía que todo pensamiento debía pasar por 3 pruebas antes de ser aceptado. ¿Esto lo sé? ¿Por experiencia o porque lo escuché 1000 veces? ¿Este pensamiento me expande o me encierra? ¿Lo elegiría si no tuviera miedo? Solo 3 preguntas, pero si las haces en serio, muchas de tus certezas se desmoronan. Y eso, créeme, es una bendición, porque cuando desmontas un pensamiento que no es tuyo, recuperas un pedazo de tu alma. Si estás escuchando esto, haz la prueba, ahora elige un pensamiento que tengas sobre ti mismo, uno que te duela, que te limite, y pregúntate: ¿quién puso esta idea en mí? ¿Qué voz, qué mirada, qué momento la sembró? Si no puedes identificarlo, probablemente no sea tuyo. Y si no es tuyo, tampoco tiene por qué seguir gobernándote. Hoy puedo ver que gran parte del sufrimiento humano no nace del alma, sino del eco de pensamientos heredados, impuestos, infectados por el miedo. Pero tú puedes elegir, no de inmediato, pero sí paso a paso. Cada vez que eliges un pensamiento que nace desde tu verdad, una parte de tu realidad comienza a cambiar. Yo lo aprendí tarde, pero tú no tienes por qué esperar a que el fuego llegue. Puedes despertar antes. Y si estas palabras resuenan en ti, no es porque yo las dije, es porque ya estaban dentro de ti, esperando ser reconocidas. Si estos audiolibros te parecen interesantes, te invito a suscribirte. Continuamos. Fue durante mi retiro en el monasterio de San Domenico Maggiore. Tenía 20 años y comenzaba a estudiar filosofía con devoción, pero había noches en las que algo en mí se quebraba sin causa aparente. Me aislaba, me volvía frío, agresivo, impaciente, me juzgaba por dentro y luego fingía que todo estaba en orden. Un fraile anciano me observaba desde hacía semanas. Una noche,
Mientras barría el claustro, me dijo: «Tu luz es fuerte, pero la usas para esconderte en ella». No entendí, o no quise entender, pero esa frase me persiguió durante días. Hasta que, una madrugada, decidí encerrarme en la capilla sin luz, solo con una vela. Me senté frente a mí, a solas, sin orar, sin escribir, solo a mirar, y fue entonces cuando ella apareció, no como figura, no como demonio, sino como una emoción pura, la rabia, rabia por haber sido callado, rabia por no haber sido visto, rabia por cargar un fuego que nadie sabía cómo cuidar. La había reprimido tanto que ya no me pertenecía, se había vuelto sombra, y desde allí gobernaba mis reacciones, mis relaciones y mis decisiones. Lloré, no por dolor, sino por reconocimiento, porque por fin me vi entero, sin pureza forzada, sin máscaras, solo yo, con lo que nunca quise aceptar. Y fue ahí donde descubrí una verdad que ningún libro enseña. La sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que espera ser vista sin castigo. Al integrarla, recuperas energía, recuperas claridad y sobre todo, recuperas verdad. Si estás aquí, escucha esto con atención. Aquello que más juzgas afuera suele ser lo que no has querido ver dentro. Y cuanto más lo reprimes, más poder le das. Hoy, si puedes, si te atreves, siéntate en silencio y pregúntate: ¿qué parte de mí he intentado ocultar para ser amado? ¿Qué emoción rechazo porque me enseñaron que no debía sentirla? No, necesitas pelear con tu sombra, solo necesitas verla y no huir. Desde aquella noche en la capilla, cada vez que algo me irritaba profundamente, no reaccionaba de inmediato. Me preguntaba: ¿qué me está mostrando esto que aún no he aceptado en mí? A veces era mi ego, a veces mi miedo al fracaso, a veces mi deseo de ser recordado. Y así, poco a poco, mi sombra se volvió maestra. Si aún estás escuchando, es porque tú también estás listo para mirar lo que antes evitabas, no para condenarte, sino para liberarte. Y si continúas, te mostraré cómo incluso eso que has querido eliminar de ti puede convertirse en poder creador. Lo recuerdo bien. Fue durante el invierno de 1576. Estaba solo en una celda prestada, en un monasterio que me había recibido por compasión, sin discípulos, sin libros, sin palabras. Ya no me identificaba con lo que creía, ya no defendía nada, solo existía, como si hubiese perdido toda forma. No me sentía iluminado, me sentía ausente, sin dirección, sin nombre. Fue entonces cuando escribí una frase en la pared, con un carbón casi apagado: ¿quién soy yo cuando ya no queda nada? Al día siguiente, no hice nada, no hablé, no busqué respuestas, solo estuve, en ese estado de aparente nada, sin lucha, sin propósito, sin distracción. Y fue ahí, justo ahí, cuando el pensamiento más claro que jamás he tenido surgió como una voz sin palabras: el vacío no es muerte, es útero. Sentí que todo lo que había soltado, las creencias, los miedos, la necesidad de ser alguien, no me estaban dejando vacío para destruirme, me estaban dejando espacio para recordar lo que soy. Como si el alma dijera: ahora que por fin dejaste de llenarte de ruido, puedo hablarte. Desde entonces, entendí que el vacío no es el fin, es el comienzo. El espacio sagrado donde la conciencia puede crear de verdad. Porque mientras estás lleno de pensamientos automáticos, de exigencias ajenas, de pasado no resuelto, no puedes crear nada nuevo. El vacío, aunque incómodo, es el vientre de lo real. Y si estás sintiendo ese vacío en tu vida, escúchame, no huyas de él. No corras a llenarlo con más cosas, más metas, más ruido. Quédate. Escúchalo, pregúntale: ¿qué están haciendo desde este silencio que ya no tiene lugar en mí? ¿Qué pide emerger si por fin dejo espacio?
El mundo teme al vacío, por eso lo llena de ruido. Pero los sabios saben que en el centro del silencio habla lo eterno. A partir de ese día, comencé a enseñar desde el silencio, no a imponer verdades, sino a sostener el espacio donde otros pudieran encontrar las suyas. Y eso cambió todo. Si estás aquí, si aún me sigues escuchando, es porque tú también has sentido esa sensación de estar en la nada. Y hoy quiero decirte, esa nada es el principio de todo. En el próximo capítulo, te contaré lo que vi cuando ese espacio comenzó a llenarse con algo que no venía de mí, sino de algo mucho más grande. La primera vez que la sentí, estaba sentado contra la pared de piedra, los ojos cerrados, las manos vacías sobre las rodillas. Y no sé cómo explicarlo con palabras humanas, pero algo estaba allí conmigo. No lo veía, no lo oía, pero lo sabía, como si el universo me estuviera escuchando. Aunque yo no dijera nada, fue una presencia inmensa, pero sin forma, amorosa, pero sin palabras dulces, inteligente, pero no lógica, era conciencia. Y ahí supe algo que cambió todo lo que había aprendido. La conciencia no está dentro de ti, tú estás dentro de la conciencia. Y esa conciencia lo contiene todo, tu historia, tus pensamientos, tu cuerpo, tus dudas, tu tiempo, tu alma, y aún así te observa con absoluto silencio, sin juicio. Lo supe sin estudiar, lo sentí sin comprender y lo honré, sin necesidad de entenderlo. Desde ese día dejé de sentirme solo, aún en mis peores momentos, aún cuando fui arrestado, torturado, expulsado, esa presencia seguía allí, a veces sutil, a veces vibrante, pero siempre presente, no como un Dios externo, sino como una conciencia viva que yo mismo habitaba. Si alguna vez sentiste que nadie te escucha, detente ahora mismo, cierra los ojos, haz silencio y presta atención, no a las palabras en tu mente, no a tus emociones. Siente, hay algo ahí, un campo, una vibración, que no te exige nada, pero que siempre está esperando que lo notes. Esa es la conciencia, la red invisible que lo une todo, el océano en el que tu alma navega. Lo que ves como separación es solo la superficie, pero si te aquietas, puedes sentir que no hay fuera, solo hay uno, y ese uno es lo que eres. Si decides continuar, te contaré cómo esta conciencia no solo me sostuvo, sino que comenzó a responder, a manifestar, a enseñarme que el universo no solo observa, sino que también colabora. Yo estaba en Padua, había pasado semanas en silencio, sin buscar nada, solo entregado a sentir y observar. Una noche, me senté bajo un árbol, uno muy antiguo, con ramas curvadas como brazos de madre, y pensé en algo simple. Quisiera un libro, uno solo, un texto que me oriente. No lo deseé con ansiedad, no lo pedí a ningún dios, solo lo sentí como una intención pura, como un impulso del alma. A la mañana siguiente, un monje desconocido se acercó al lugar donde dormía. No dijo su nombre, solo dejó un objeto envuelto en tela. Cuando lo abrí, era un ejemplar deteriorado de un manuscrito de Plotino, uno que llevaba años buscando y que ya creía imposible de hallar. El monje no volvió, ni supe de dónde vino, pero entendí algo tan claro como el sol sobre mi rostro. El universo escucha la intención pura, y cuando no hay resistencia, colabora. No era magia, no era suerte, era alineación entre lo que sentía profundamente y lo que el todo sabía, que era el momento de recibir. Desde entonces, dejé de luchar por todo y comencé a intencionar, a crear desde la certeza, no desde la carencia. Y descubrí una ley silenciosa que aún hoy vibra en cada rincón del cosmos. Cuando lo que pides está alineado con lo que eres, el universo no se resiste, coopera.
¿Y tú? ¿Desde dónde estás deseando? Porque no es el deseo lo que crea, es la vibración desde la que lo emites. Si pides desde la falta, proyectas más ausencia, pero si emanas desde plenitud, desde amor, desde certeza, la realidad se mueve como reflejo. Hoy, si algo necesitas, no lo supliques, siéntelo.